Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estoy contenta de compartir con ustedes el devocional que día a día Amistad Nueva Creación preparamos con gusto para llevarlo hasta su casa. Y el día de hoy quiero compartirte sobre los procesos. También el día de ayer Ricky nos compartía sobre este tema de verdad de los procesos que escogemos y a veces de los procesos que tenemos que pasar. El texto que nos mencionaba de mientras que el heredero es niño, nada lo hace diferente de una persona que está al servicio de la casa, porque tiene que aprender a madurar, ¿verdad? El domingo Alan nos compartía una prédica muy, mm, ¿cómo lo podría decir? De, de su nombre, ¿verdad? De perro a príncipe. Pero en realidad así es. Hay muchas ocasiones en las que nos sentimos en lo más bajo, pero el Señor nos llama a sentarnos a la mesa del Rey y nos hace pasar esos procesos que a veces son inevitables. Como te decía, el día de ayer Ricky nos compartía procesos que escogemos, ¿verdad? Cuando decidimos construir, cuando decidimos hacer cambios, es porque nosotros lo estamos decidiendo, pero hay procesos que Dios nos ha metido. Y un proceso me llama mucho la atención lo que significa, que es la secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Ese es el proceso, pero el camino en ese tiempo es el chiste, ¿verdad? Nosotros queremos nada más enfocarnos en el resultado, pero para que tú tengas el resultado, tienes que pasar definitivamente por el proceso. Que el proceso dice que produce, es aquello que produce un resultado específico y medible. Y todo proceso tiene un punto de partida o un detonante o un disparador, pero también tiene un punto final. Quiere decir que nada es eterno, nada es para siempre. Y el resultado que podemos tener, solamente Dios es el que lo sabe. Uno de los versículos que a mí me han llamado mucho la atención en este proceso de enseñanzas que hemos estado viviendo sobre la restitución, precisamente ha sido esta parte donde Dios mismo es el que a veces nos mete en situaciones para hacer cambios en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, para poderlo entender es necesario que nosotros podamos ver lo que dice la Escritura. Y en Jeremías capítulo 31, en el versículo 28, dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, fíjate bien, cuántas cosas, arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir, 5 cosas que nos habla aquí. Dice Jehová, dice, que también tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Y a mí me tocó predicar el domingo también en Doctor Mora y curiosamente, sin ponernos de acuerdo, también hablaba sobre los procesos que tenemos que vivir. Les compartía a la iglesia en Doctor Mora cómo son 5 cosas en las que hemos sido sometidos, ¿verdad? Para hacer arrancar cosas de nuestra vida, derribar orgullo, derribar altivez, porque a veces la tenemos y es necesario que se nos derribe, ¿verdad? Y pasemos a hacer un poquito de humillación, un poquito de dolor, porque dice su palabra que a través de eso, de cuando nos humillamos o nos sentimos en dolor y en sufrimiento, es cuando buscamos a Dios. Curiosamente, cuando la gente está muy bien, a veces de Dios ni lo recuerda. Otra cosa que dice que es trastornar, perder y afligir. Trastornar muchas veces no nos gusta estar inquietos, queremos tener siempre todo el tiempo el control. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Y lo que me pasa es de que cuando no
tengo todo controlado. Entonces me empieza a entrar una inquietud, pero es en donde Dios me enseña que yo no soy la que tiene que tener el control, que definitivamente tengo que dejar que las cosas pasen en mí, en mi esposo, en mis hijas, en mi matrimonio, en mi familia, en el trabajo, donde quiera que tú te mueves, Dios te va a permitir ser trastornado, ser afligido, tener que perder algunas cosas, a veces algunas personas, ¿verdad? Y esto es a veces muy doloroso, pero yo les compartía en la iglesia, el doctor Mora, y les decía, y me parece aquí que dice como en 2 patadas te resuelvo, ¿verdad? En el norte tenemos ese dicho de que ahorita en 2 patadas y me lo echo, ¿verdad? Como diciendo, esto es rapidísimo. Y Dios en 2 cosas nada más dice, te levanta. ¿Cómo? Porque dice, así como les hice todo esto, tendré cuidado de ellos en edificar y en plantar. Y luego añade, dice Jehová. Y cuando Él dice, es porque así será. Es probable que nuestra palabra no se cumpla, pero la de Dios sí. Si tú la crees, acelera también a veces el proceso, pero no lo vas a poder evitar. El proceso lo tenemos que pasar. El resultado que tú esperas de aquello que anhelas tiene que pasar un proceso. No te sueltes de la mano de Dios, porque así como de un momento a otro le cambió a Mefiboset la historia de perro a príncipe, en ese proceso tuvo que sufrir dolor. Vale que se quedó ya con lo lisiado. Ya no tuvo su papá, no tuvo a su abuelo, le quitaron el reino, pero después, en ese proceso, fue llamado a la mesa del rey, fue sentado a la mesa del rey, y así nosotros podemos esperar que eso suceda con nosotros si estamos confiando y esperando en Dios. Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. Si tú lo crees, eso es lo que va a pasar. Oremos. Padre, te doy muchísimas gracias. Gracias por la bondad con que día a día nos llamas. Gracias porque eres bueno y en todo tiempo estás con nosotros. Gracias por los procesos que nos pasan, que aunque muchas veces no nos gustan, hoy somos lo que somos por esos procesos que hemos atravesado. Mi Padre, yo te pido que nos ayudes en los procesos, Padre, porque los resultados tú los conoces, pero nosotros nos desesperamos. Y aunque es tu plan que lleguemos al punto de la desesperación también, para poder comprobar que tú eres real, que eres bueno y que estarás con nosotros en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del trastorno, en medio de las pérdidas, en medio de todo aquello que tenemos que pasar. Sabemos que tú volverás a plantar en nuestros corazones, pero las actitudes correctas. También edificarás nuestras vidas de manera más sólida que cuando vengan las pruebas, confiemos en que eres tú el único que nos va a ayudar. Gracias porque sé que ayudarás a cada persona que atraviesa esta situación y tú les traerás paz. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un excelente y bendecido martes y puedas disfrutar en todo momento el proceso de la mano de Dios. No te sueltes de Él, no reniegues, no te quejes, ¿verdad? Cuesta trabajo porque yo lo he hecho, pero también sé que su bondad y su misericordia es la que me ayuda y me sostiene. Que tengas un bendecido día.